Andares por la Historia, un recorrido por el Colima y el México de ayer. ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias como siempre por permitirnos acompañarles, llegar hasta ustedes a través de este espacio que es por ustedes y para ustedes, Andares por la Historia. Gracias. Y bueno, y vamos a meternos a una de las etapas críticas en la historia de Colima, del Colima contemporáneo, de esas historias que de pronto no nos gusta recordar, pero que tenemos que hacerlo en razón de que no se vuelvan a repetir. Vamos a hablar de un hecho que dentro del contexto trágico que esto pueda tener, pues destaca la participación femenina, la participación de las mujeres. En el marco conmemorativo del 60 aniversario del sufragio femenino, es decir, que las mujeres pudieran votar en uso pleno de sus derechos ya, y era Adolfo Ruiz Cortines el presidente de la República en aquel entonces, el año de 1953, como decía. Y bueno, vamos a hablar de estas mujeres que de pronto han sido oscurecidas, han sido puestas en el entretelón de un movimiento que sangró a gran parte de nuestro país, principalmente el Bajío y los estados que lo comprenden, así como el occidente también, que se desplaza hasta acá y nos pega de manera importante al estado de Colima. Hablamos de un periodo de 1927 a 1929 en el que oficialmente pervive este movimiento con esos saldos de sangre, esos saldos rojos en los que dos bandos se constituyeron para poder ganar en una lucha entre hermanos, una lucha fratricida que queremos no se repita. Y bueno, para esta ocasión he invitado a la maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, quien es integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, pero además una estudiosa del tema femenino y más de estos temas que poco se tocan. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por invitarme. Y sí, tienes razón, me gusta estudiar la historia, pero pienso que no nomás y voy a hablar un poquito en inglés, history, bromeando que he sería el, story, la historia del hombre, faltaría la she story, la historia de la mujer. Pero bueno, no es cierto que eso quisiera el vocablo historia. La historia viene del latín, del griego, perdón, no viene del inglés. Pero es una broma para entrar en que es importante hablar también de las mujeres, que como dices, no se ha escrito mucho de su participación histórica, es decir, su papel en el pasado de la humanidad, cómo hemos llegado hasta la mujer actual. ¿Cuál es el contexto, maestra, histórico, nacional, en el que se da la participación femenina en este movimiento armado que es la cristiada? Se da en un momento en que se trata de llevar la Constitución a la letra. Las leyes constitucionales exigen, por ejemplo, el artículo 27, el reparto de las tierras, el artículo 3, la educación laica, en fin, no voy a citar todos los artículos, pero si se trata de llevar a cabo estos, y sobre todo el que más va a preocupar a la Iglesia como Estado que se enfrenta a otro Estado, el Estado mexicano, el Estado vaticano, es el que los sacerdotes tienen que registrarse en profesiones. Y para un sacerdote en aquel contexto no es un profesionista. Siente que llamarle profesionista es bajar su nivel de representante divino. Es un ministro de la Iglesia, es un sacerdote del culto, no es un profesionista. Y sienten como agresión del Estado. Entonces todos los artículos que atañen a la regulación de la Iglesia, creo que es el 123 si mi memoria no me falla, fastidian, por decirlo así, a la clase sacerdotal mexicana, apoyados por el Vaticano, por supuesto. Y la mujer siempre ha participado en la Iglesia, aunque ha participado tras telones. El sacerdote es el que está en el púlpito, pero todo el manejo del templo es el de la mujer. Y también de fuera del templo. Y también de fuera del templo, en el hogar. Es decir, la mujer está transmitiendo los principios ideológicos de la Iglesia en su familia. De alguna manera, aquí entraríamos en lo que Althusser denomina el control ideológico de un Estado. Es a través de la educación. Y a través de las mujeres. Y aquí es a través de la mujer, que la mujer es la que va a lanzar al esposo y al hijo a la guerra para defender a una iglesia de la cual ella se siente parte y dueña. Y aquí también sobre lo del sufragio que mencionaste, quizás sea importante ver cómo la iglesia va a permitir y propiciar que la mujer entre al combate,
acepta el ala femenina del Ejército Cristero, las brigadas de Santa Juana, las auspicia, las respalda y después para volverlas a meter a la vida privada. ¿Cómo? ¿Cómo las vuelve a meter si estas mujeres ya aprendieron a luchar? Ya aprendieron que pueden ser generalas, coronelas, participar en la vida pública. Entonces, si fueron capaces de luchar por un principio, quizá de estas mujeres son hijas las que lucharon por el sufragio, para tener el voto, que no fue graciosa oferta de don Adolfo Ruiz Cortines, el presidente de la República, fue un logro de la lucha feminista. He bien entendido el feminismo, no estoy hablando de ese feminismo radical. Para mí los hombres son mis compañeros, mis amigos, y siento que nos amalgamamos muy bien. Y en mucho por las presiones internacionales, ¿verdad? En Claro. razón de ese movimiento feminista. Claro, el movimiento feminista mexicano surge ya en la segunda ola del movimiento feminista internacional, influenciado por los movimientos, sobre todo en este caso de Estados Unidos. Entonces, estas mujeres de México quizá, si no hubiesen vivido estas luchas anteriores, igual que las revolucionarias, porque también las revolucionarias fueron mujeres que participaron en la lucha hombro a hombro con sus compañeros varones. Y en peores condiciones, ¿no? Exacto. Cargando el brasero a los chiquillos, el petate. Y hay otra historia de la mujer que no se dice, la mujer que se quedó a cargo de la tierra. Se hubieran muerto de hambre sin esas mujeres que se quedaron labrando la tierra y recogiendo las cosechas. Lo digo esto por mujeres de mi propia familia, que fue el trabajo que tomaron cuando sus hombres se lanzaron a la lucha revolucionaria. Hay que decir aquí que tú eres de Coahuila. Soy de Coahuila y mi familia fue revolucionaria totalmente, por lo tanto quizá enemiga de la cristera. Así es, porque estaban en el bando oficial, ¿verdad? Así es. Pero volviendo a nuestras mujeres de la Pero cristiana. las cristeras no dejo por eso de admirarlas como mujeres capaces de lanzarse a la lucha por sus principios. No puedo, como historiadora, decir si están bien o mal, no soy juez. Así es. Pero sí puedo analizar su conducta, sus trabajos y a partir de ellos admirarlas. Como seres humanos, no porque yo sea mujer, no, como ser humano que soy, admirar a estas mujeres seres humanos que tuvieron ese valor de luchar, equivocadas o no, por sus principios. En el movimiento armado, ¿cómo las podemos ubicar a ellas? ¿Qué hacían de manera efectiva? En ese movimiento cristero, la mujer podríamos decir que tomó distintos papeles, desde la mujer madre, intercesora, preocupada por buscar apoyos económicos, legales, etcétera, para sus hombres en lucha, o ir a sacarlos de la cárcel, interceder ante el gobernador o quien fuese, hasta la mujer enfermera, que obviamente vive en el campo, en el vivac, con el soldado, curándolo, la mujer mensajera, que llevaba provisiones, armas, recados, etcétera, por eso las llaman palomas. Las palomas de la cristiada volaban llevando todo aquello. Las espías. Las espías que hacían mientras eran palomas, eran espías. Y tendríamos el grupo también de las educadoras, porque permaneció un grupo educando a la sociedad, educando dentro de las escuelas en esa línea y persisten todavía. Si no, no tuviésemos escuelas católicas. ¿Algún ejemplo que pudiéramos dar de manera...? De manera muy clara podría hablar de la Normal de Maestras de Colima. Generalmente cuando decimos la Normal de Maestros en masculino, nos estamos refiriendo a la Normal que fue mixta en 1915 con Juan José Ríos. En esta Normal se educan hombres y mujeres. Gran problema para los sacerdotes, para la sociedad mexicana y los sacerdotes, que veían como malo que y sobre todo Colima, Colima de aquel tiempo, ya el norte no, pero el Colima de aquel tiempo, convivir en un salón hombres y mujeres, podía ser desastroso. No, todavía tenemos esos rasgos conservadores que sí, nos esperamos. Sumamente conservadores. Mientras que al mismo tiempo, desde 1906, estaba en Colima laborando una Normal católica. Si uno revisa la lista de mujeres colimenses que están en las brigadas femeninas de Santa Juana, el ala femenina del Ejército Cristero, son egresadas de esa escuela o estudiaron en esa Normal. Entonces tenemos dos escuelas que están ideológicamente formando mujeres, educadoras a su vez, que estas mujeres normalistas
van a educar generaciones y les van a transmitir sus propias ideas de cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser la iglesia, cómo deben ser las leyes, cosa que al tener la mujer voz y voto puede imprimir. Este era un temor para la población masculina del tiempo del sufragio, que a lo mejor las mujeres, siendo más conservadoras, iban a votar por leyes conservadoras, que en aquel momento era un peligro. Incluso pues, todavía se podría pensar. Todavía hay algunas discusiones por ahí fuertes, que precisamente es por esta corriente conservadora que no se aplican en ejercicio de las libertades a las que todos aspiramos. Así es, porque una cosa es la libertad a la que aspiramos y otra cosa es esa libertad que transgrede las libertades de otras personas. Vamos a ir un corte, Mirtea, si me lo permites, y bueno, al regreso vamos a hablar sobre estos personajes, sobre las particularidades de los nombres, de estas distinciones que tuvieron como grados militares estas mujeres y un poquito de su origen en este movimiento que tuvo pues honda presencia en el estado de Colima, que fue el movimiento armado conocido como la Cristiada. Al regreso aquí en Andares.